Pero bueno, para los que no la conocen, Caro es periodista especializada en medio ambiente y ecología, muy activa en este, ¿no?, tema y con mucha energía. Así es como se acercó a Circular también para poder colaborar con nosotros y seguir difundiendo lo que hace. Trabaja en radios, en muchos medios importantes y colabora en muchas ONGs también relacionadas al medio ambiente. Bueno, y hoy la idea era poder unir este tema que nos tiene hoy tan activos, que es la pandemia, cómo repercute en el medio ambiente, ¿no? Porque generalmente todas las charlas que tenemos en medio ambiente son las negativas, es todo lo que hacemos mal por el medio ambiente, y supuestamente ahora con la pandemia estaríamos ayudando al medio ambiente. Entonces queremos ver si esto realmente es así, por eso el rompiendo mitos un poco, ¿no?, y creencias, y Caro nos va a explicar cuál es su visión de todo esto. Así que bueno, Caro, gracias. Les pido Dale, a sí. todos los que participan, como siempre, si pueden silenciar los micrófonos. Está habilitado el chat durante toda la presentación, y si no, en última instancia, cuando termina la presentación, abrimos un espacio para hacer preguntas directamente, ¿sí? Así no se interrumpe entre varios, digamos, ¿no? Para que no se confunda la conversación. Bueno, gracias, Bárbaro. Caro. No, gracias a ustedes. ¿Ahí se ve? Sí, perfecto. ¿Ven el PowerPoint? Sí, lo vemos. Ah, buenísimo. Gracias, porque en realidad yo como me veo también en el costadito, no sé si estás viendo. Bueno, la idea es conversar, como bien anticipaste, Mariela, el tema del impacto del virus, del coronavirus COVID-19 sobre el medio ambiente. Y hay algunas cuestiones que analizar, yo las dividí como si fuesen dos grandes módulos que me parecía interesante contar, que es lo siguiente, la pregunta del millón, un poco como decía Mariela, derribando mitos. ¿Es cierto que el planeta respira con la pandemia? Bueno, en los últimos meses, sobre todo en los últimos tiempos, en el último mes y medio, se dieron una serie de indicadores en el mundo, en distintas ciudades. Buenos Aires es una de las ciudades que también lo marcó, que hicieron que salieran, en especial ambientalistas y mucha otra gente, a hablar esta cosa del supuesto efecto beneficioso que la suspensión de la actividad humana tiene sobre el planeta, ¿no? ¿A partir de qué? A partir de que mejoró la calidad del aire en algunas ciudades, a partir de que se registró la baja de emisiones de dióxido de carbono en otros lugares, y a partir de que empezamos a ver de alguna manera la naturaleza libre de la presión humana, ¿no? Fauna caminando en las calles, aguas más claras, bueno, se vieron fotos de todo tipo y todo el mundo salió a decir, uy, qué bueno, cómo cambió todo. Bueno, la pregunta es, ¿esto cambió de verdad? La respuesta es sí, cambió de verdad. ¿Por qué? Bueno, hubo disminución de combustibles fósiles que dio como resultado, en principio, dos cosas. La caída de los niveles de dióxido de nitrógeno, como ven ustedes, y dióxido de carbono en la atmósfera, por la menor circulación de transporte y la menor actividad industrial. Eso hace que haya menos emisiones de dióxido de carbono y menos partículas en suspensión del aire. Como resultado, el aire más limpio en el último mes y medio y menos dióxido de carbono en la atmósfera, que como todos saben es el principal gas causante del cambio climático, gas de efecto invernadero. Ahí hay dos ejemplos claros. China bajó un 25% sus emisiones en el mes de febrero, y otro ejemplo más cercano, en la ciudad de Buenos Aires se registró el mes pasado un 50% de disminución de monóxido de carbono y de nitrógeno en el aire. La pregunta sobre esto es, ¿estos cambios ocurrieron? Sí ocurrieron, pero ¿son sostenibles en el tiempo? A ver si la otra, ahí está. No, no son sostenibles en el tiempo estos cambios. Se trata solo de efectos temporales que están directamente vinculados con la inactividad y la desaceleración económica. En principio, algunas cuestiones para señalar. ¿Por qué decimos que estos efectos no son sostenibles? No son sostenibles. Primero, porque en la atmósfera hay acumulados gases de efecto invernadero desde el siglo XVIII, chicos, que venimos emitiendo desde el siglo XVIII. Así que un par de meses sin tránsito y sin industrias no van a cambiar las cosas a largo plazo. Lo que necesitamos es tomar medidas más sostenibles, más sostenidas en el tiempo. La otra explicación por la cual tenemos, por ejemplo, mejor calidad del aire, tiene que ver con que la polución del aire es absorbida rápidamente por los ecosistemas
Y entonces en un mes, en unas semanas, hay un descenso de las emisiones de dióxido de nitrógeno, que es una pureza que la toman los satélites, pero que es temporal y aparente. Este dato que viene acá y que puse en este PowerPoint, después si al que le interese se lo puedo compartir, es interesante. Las ciudades consumen un 78% de la energía mundial y producen más del 60% de las emisiones. Fíjense que estamos hablando siempre de indicadores que se producen en las ciudades, ¿no? Y en países grandes, muy urbanizados. Bueno, el desafío es cómo reducir este consumo de 78% de energía mundial y el 60% de las emisiones que causan el cambio climático en actividad normal, porque lo lógico es que en cuarentena esto cambie, ¿no? Entonces, lo que tenemos que salir a decir es, bueno, nos muestra temporalmente una pandemia que la inactividad, la desaceleración económica produce ciertos cambios, pero el desafío es, frente a estos indicadores, el 78% de la energía mundial consumida por las ciudades y el 60% de las emisiones, es cómo lo cambiamos, ¿no? Bueno, esto, la reducción de emisiones y la descontaminación del aire son resultado de la crisis económica que provocó el coronavirus, pero no son un sustituto de las acciones contra el cambio climático que tenemos que encarar a un largo plazo, ¿no? Acá lo volvemos a decir. Y hay otra cuestión. Las emisiones de dióxido de carbono contra el cambio climático se redujeron, como dijimos, como venimos diciendo, temporalmente. Pero además, la crisis por la que estamos pasando, la crisis sanitaria, es una amenaza para el cambio climático. Más allá de decir, bueno, las acciones no son un sustituto. No, es una amenaza. ¿Por qué decimos que es una amenaza a los ambientalistas que estamos siguiendo este tema? Porque los principales países del mundo están preparando ciertos paquetes de estímulo económico para paliar la crisis y la recesión económica que se va a venir post pandemia, ¿no? La parálisis económica está golpeando seriamente a muchos sectores, y entonces hay las principales economías del mundo, como Estados Unidos, por ejemplo, están pensando en brindar asistencia a industrias muy golpeadas. La industria de los cruceros, las aerolíneas, la industria de los productores de petróleo y de gas. ¿Qué es lo que va a pasar con esto? Va a comprometer, por lo menos en el mediano plazo, todas las inversiones y los planes de trabajo para avanzar con energía limpia y todos los objetivos para reducir emisiones de gases contaminantes. ¿Por qué? Porque la crisis económica, salir de la recesión, le va a ganar a cualquier plan de reducción de gases de efecto invernadero, a cualquier plan sostenible. Y esto también es importante que la gente del sector privado lo tenga en cuenta, porque por ahí por donde va a tener que empezar a trabajar, digamos, a ver si se puede seguir adelante con los programas que están en marcha, o va a tener que aceptar, digamos, los mandatos por ahí en las multinacionales, sobre todo se va a ver, para poder paliar la crisis económica. ¿Qué es lo que va a ganar? Bueno, en principio estimamos que va a ganar salir de la crisis económica por sobre sostener los programas ambientales, ¿no? Esto se registró ayer, muy importante, la caída histórica del precio del petróleo, ayer llegó a su punto más bajo, y ahí lo que creemos es que, al revés de lo que se piensa, salió también mucha gente ayer a decir, ay, qué bueno, buenísimo, oportunidad para avanzar en la transición energética, en las energías renovables, y la verdad, perdón, disculpen, es que en la misma línea de lo que venimos contando, es posible que la caída histórica del precio del petróleo complique en el corto plazo el ingreso al mercado o la promoción de tecnologías no fósiles. No va a haber lugar para renovables, para almacenamiento, para autos eléctricos. El petróleo va a ser barato durante todo este año y durante los próximos años, y vamos a seguir usando petróleo. Con lo cual, toda esta serie de razones aparentemente van a atentar de alguna manera con todos los objetivos climáticos y de estímulo a las energías renovables en los que se venía avanzando. Por eso, lo que dice acá abajo, los indicadores que vemos no son el resultado de políticas ambientales y climáticas sostenidas, y requerimos, para la crisis ambiental, de soluciones un poco más permanentes.
Por otro lado, bueno, este dato que es bastante fuerte para decir, y con lo cual yo por lo menos trato de correrme el tema de celebrar que el medio ambiente, que el planeta respira, como dice mucha gente, es que la pandemia ya se cobró 171.000 vidas en el mundo, hay más de 2,5 millones de personas contagiadas. Chequeé hoy a la mañana los datos de Johns Hopkins, que es la universidad que está siguiendo puntualmente esto, con lo cual entiendo, y es alguna cuestión de comunicación también, que es una irresponsabilidad decir que el coronavirus está ayudando a la crisis ambiental, ¿no? Esto tiene que ver con otra cosa, pero también hay algo que tenemos que tener en cuenta a la hora de comunicar y tiene que ver con esto. Como dijo Antonio Guterres, quería cerrar esta parte, que es el secretario general de la ONU. No vamos a combatir el cambio climático con un virus. Las soluciones tienen que ser más permanentes y pasar por otro lado. Y acá vamos a la segunda parte, lo dividí como en dos partes. Lo primero lo pasamos rápido, por qué dar un poco por tierra este mito de que el planeta respira, y lo segundo es para analizar mucho más y tiene que ver con por qué la pandemia está vinculada con la degradación de la naturaleza. Hay un vínculo muy fuerte entre este tipo de enfermedades infecciosas y lo que hacemos con los ecosistemas los seres humanos. El COVID, el coronavirus, es una enfermedad zoonótica, eso quiere decir que pasó de los animales a los humanos. Hay una nueva enfermedad infecciosa que surge en humanos cada 4 meses, y el 75% de las enfermedades infecciosas que surgen de esta manera provienen de los animales. La mayoría de los virus, como ya lo sabemos, mutan naturalmente, y los coronavirus, que es una serie de virus, en realidad no es este solo, tienen tasas de mutación muy altas. Y ya se sabe, en forma previa, que los coronavirus existen en animales como murciélagos, roedores, camellos y gatos. Tenemos algunos ejemplos claros de zoonosis que surgieron o que reaparecieron recientemente, como el ébola, la gripe aviar, el síndrome respiratorio de Oriente Medio, el virus del Zika, el virus del Nilo, y ahora tenemos el COVID-19. Todos estos virus que aparecen están relacionados, y esto es importante, digamos, entenderlo, con la actividad humana, en realidad. Ahí les muestro cómo sigue. Los ecosistemas proveen servicios ambientales, tenemos calidad del aire, provisión de agua, absorción de dióxido de carbono, como alguno de ellos, pero también la reducción de la transmisión de enfermedades es un servicio ambiental. Miren estos datos, que son, la verdad que me impresionaron cuando los encontré hace unas semanas. Hay algunas organizaciones que estuvieron investigando este tema y pudieron determinar que, por ejemplo, áreas deforestadas del Amazonas demostraron que, perdón, disculpen, esto estaba mal escrito, la incidencia de la malaria aumentó un 50% en algunas áreas deforestadas del Amazonas. ¿Por qué? Porque proliferan los mosquitos que transmiten esta enfermedad cuando se deforestan esas áreas. En Estados Unidos, por ejemplo, la desaparición del zorro rojo hizo aumentar la abundancia de algunos roedores silvestres y la prevalencia de la enfermedad de Lyme, porque la garrapata que lo transmite vive en esos roedores. En la Patagonia, con el desmalezamiento, pasa exactamente lo mismo con el hantavirus. La gripe aviar está vinculada con la avicultura intensiva. El virus Nipah está relacionado con la intensificación de la cría de cerdos y con la producción de frutas en el sudeste asiático. Acá tienen una imagen que estuvo difundiendo la gente de World Conservation Society, WCS, en el mundo. Hicieron una muy buena campaña en donde habla de las enfermedades zoonóticas, explica lo que acabamos de decir, y traza un vínculo muy fuerte entre el pasaje de estos patógenos de los animales a humanos con varios factores, que es el aumento del contacto entre personas y animales, la cantidad de especies a las que el humano se expone y las mutaciones del virus. ¿Por qué decimos que hay muchas especies a las que el humano se expone por todo esto que estamos hablando? Porque en la degradación de los ecosistemas naturales estamos en permanente contacto con los animales. Entonces, lo que ocurre son estos 3 pasos que ven aquí. Hay una transmisión de animal a animal, luego hay un desborde, hay transmisión de animal a humano, y luego hay transmisión de persona a persona.
hay un punto especial en donde este vínculo de exposición de los seres humanos a los animales se pone especialmente difícil, por decirlo de alguna manera, y es acá. La aparición del COVID-19, el coronavirus, ya lo sabemos, tiene vínculo con los mercados de vida silvestre. Lo que se sospecha y está casi confirmado es que el coronavirus se originó en un mercado particular de vida silvestre de carne salvaje en la ciudad de Wuhan, en China, el Huanan Seafood Market. Esos mercados se los llama mercados húmedos y son particularmente comunes en el sudeste asiático, en China, en Vietnam, en India, en Malasia, en esos lugares. El nombre de mercados húmedos es horrible, pero la verdad que los nombra como de nombrarlos y se refiere a la sangre, las vísceras, las escamas y el agua que está en el suelo de estos lugares. En estos mercados lo que ocurre es que los animales vivos que son cazados en la naturaleza, estamos hablando de mercados de vida salvaje, son sacrificados estos animales in situ para abastecer ¿qué? Las necesidades de clientes que por cuestiones culturales, por costumbres, desean comer carne de animales recién muertos. Y entonces se sacrifican en las mismas superficies. Eso, lógicamente, es un caldo de cultivo para nuevos patógenos. Y eso es lo que pasó con el coronavirus. Los animales que viven en estos mercados, lógicamente, están deshidratados, tienen enfermedades y están en permanente contacto con los humanos. Por eso decimos que el comercio de vida silvestre es un caldo de cultivo para los nuevos patógenos, porque las especies vivas se sacrifican en las mismas superficies y la diseminación de los virus de allí entonces se intensifica muchísimo. Por eso es necesario prohibir el comercio y el consumo de las especies silvestres en todos los países. China, frente al brote inicial en Wuhan, lo que hizo fue sacar varios comunicados, en realidad varias resoluciones prohibiendo el consumo de animales salvajes. Ahí le cuento, en el mercado de vida silvestre de Wuhan, donde fue el origen de la pandemia, China prohibió esos mercados y empezó a considerar por primera vez en su historia, por ejemplo, que los perros son animales de compañía y no son ganado. Es la primera vez que ocurre, 2020. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer y tenemos que analizar es también si tenemos que calificar como de costumbres, maneras de ser, costumbres ancestrales, cuestiones culturales, estas cosas en pleno siglo XXI, o debemos decir, basta, esto no tiene que existir más, se cierran definitivamente. En el mercado de Wuhan, este particular en donde ya está de vuelta casi comprobado que es el origen de esta epidemia, además de mariscos, se llama Seafood Market, además de mariscos, también se venden, ahí tienen la numeración, aves de corral, zorros vivos, cocodrilos, lobos, salamandras, serpientes, ratas, los famosos murciélagos, carne de camello y pangolines. Particularmente los pangolines son un mamífero que algunos por ahí conocerán. Solamente se ven, y es posible también que de un murciélago haya el coronavirus, el COVID-19 haya estado hospedado también en un pangolín. Se venden solamente porque hay una creencia descabellada de que sus escamas tienen propiedades medicinales. Y es por eso que es un mamífero en peligro de extinción y todavía en una de las ciudades más importantes de China hay estos bichos vendiéndose vivos para ser sacrificados para que alguien use sus escamas. Un disparate a todas luces de vuelta en el momento en el que estamos, ¿no? El gobierno chino cerró este mercado en enero frente al brote y prohibió el comercio de carne silvestre, lo que les contaba recién, pero otros países como Camboya, Laos e Indonesia todavía no hicieron ninguna declaración formal sobre estas prohibiciones y tienen este mismo sistema de comercialización de carne salvaje. De todas maneras, 11 semanas después de que el gobierno chino cerrara el mercado de Wuhan está así ahora. Ahí tienen las imágenes. Mercado reabierto, obviamente tomando la mínima precaución, pero si ustedes ven acá, por ejemplo, la primera imagen, van a ver que esos no son condiciones bromatológicas, la verdad que estuvieron sembrando, y yo no quise ser cruenta para mostrarles las imágenes porque las previas a esto son mucho peores.
Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, primer paso en este sentido y que lo que tiene que ver con el vínculo de este tipo de pandemias, el ébola, el virus del Zika, el coronavirus y todo lo que nombramos antes es cerrar definitivamente los mercados de fauna silvestre que originan la mayoría de las enfermedades de este tipo, no es que es esta sola y de casualidad. El segundo paso, más allá de estos mercados y no cargar solamente las tintas sobre esto, es revisar los sistemas productivos de alimentos masivos. ¿Por qué? Porque para avanzar con ganadería y agricultura intensiva o masiva, hay que deforestar. Y ya explicamos la relación que tiene una cosa con la otra. El impacto sobre la humanidad de las costumbres de algunas personas, en este caso, es gigantesco y no se trata, como decíamos recién, ni de cuestiones culturales ni de costumbres ancestrales. La aparición del coronavirus está directamente relacionada con la degradación de los ecosistemas, con la pérdida de biodiversidad. No es la primera vez que pasa y la verdad es que los especialistas anticipan que es posible que tengamos que enfrentar pandemias de este tipo en adelante. Acá es otra imagen de la Global Wildlife Conservation y de WCS que hace como un vínculo de los 4 pasos, ¿no? Terminar con el comercio de vida silvestre, terminar con el consumo de vida silvestre, la destrucción de la naturaleza para detener las pandemias. Bueno, y hasta acá estamos. Gracias. Bueno, buenísimo, gracias a vos, Caro. Sí, la verdad Bueno, que una mirada, no lo había escuchado desde ese lado, ¿no? claro. Es verdad, como las distintas costumbres, porque a nosotros no se nos ocurrirían de repente comer esas cosas, ¿no? Y alimentarnos de No, esas cosas. Cómo las distintas costumbres pueden derivar en cosas tan distintas, peligrosas, no sé cómo llamarlas, qué sé yo, inesperadas, no sé. Pero esto es algo que se viene viendo hace rato, o sea que sería bueno que en algún momento se tomara alguna decisión, ¿no? sí, sí, en realidad yo estaba haciendo este PowerPoint y decía, bueno, la gente a la que yo le voy a hablar hoy, por ahí está diciendo, bueno, yo no tengo nada que ver con eso porque no como murciélagos, pero también es cierto que el punto este que analizábamos recién en la anteúltima diapositiva, donde decimos, bueno, la ganadería y la agricultura intensiva, nosotros en realidad comemos animales y comemos, y la mayoría de nuestros productos provienen desde allí, también ayudan mucho a la degradación de la naturaleza, tienen que ver con la deforestación, el avance de la frontera agropecuaria en nuestro país, sobre todo, es el principal problema ambiental que enfrentamos, ¿no? Nosotros en Argentina, por ejemplo, Claro. porque en realidad se desmonta todo. Y la ONU el año pasado, por ejemplo, que fue, seguramente lo habrán visto en los medios, para traerlo un poco más a lo que nos pasa a nosotros, porque si no te diciendo, bueno, yo con los pangolines no tengo nada que ver, es cierto. Pero sí tenemos que ver, por ejemplo, con que somos un país que come carne y con que la ONU está recomendando una dieta más equilibrada, menos basada en carne, más basada en plantas, justamente porque la ganadería está llevándose por delante los bosques y sobre todo no vamos a poder seguir avanzando con la lucha contra el cambio climático si seguimos comiendo carne. Además porque el costo de producción de 1 kilo de carne se alimenta a mucha más gente a base de plantas, ¿no? Y el costo de producción y de traslado, la huella de carbono, hay un montón de factores que hacen que la carne, que es, por ejemplo, para Argentina un alimento central, sea muy, muy ineficaz a los efectos de la dieta alimentaria global y la lucha contra el cambio climático, por ejemplo. Entonces ahí tenemos una cosa que se nos vincula con nosotros. Exacto. Acá hay algunas preguntas, ¿te leo, querés? Sí, dale, sí, cómo no. Y me pregunta, ¿por qué la mayoría de las epidemias se originan en Asia y África? Bueno, un poco lo contamos. En realidad, la verdad, el otro día veía, no sé si vieron a Paul McCartney que salió a decir y lo levantaron por todos los medios. Yo soy el que traigo todo el tiempo el tema de los medios, pero donde estoy y veo la información todo el día. Paul McCartney salió a decir, los chinos tienen que ser menos medievales. Y salían a matarlo, porque no, bueno, ¿cómo sos así, discriminador, qué sé yo? Y la verdad es que es cierto, porque es revisar un poco esto de si creemos
que estas costumbres ancestrales, estas cosas que no, que comieron toda la vida murciélagos, comieron toda la vida serpientes, bueno, momento en el siglo XXI, y a las pruebas nos remitimos, de analizar si eso tiene que seguir siendo así. Y estas sociedades, las del sudeste asiático, las de África, son especialmente poco cuidadosas en este sentido. Yo revisaba recién las resoluciones a ver si había cambiado algo con el mercado de Wuhan hace 10 minutos, así que es fresca la información, y leía esto, ¿no? Que el gobierno chino en enero de este año decidió la resolución en donde dejó de considerar a los perros ganado. Eso, dejar de considerar a los perros ganado quiere decir que le prohibió a la gente comer perros en el siglo XXI. En realidad no es que dice, no, ganado para que lo tengas en un corral. Hay una fiesta en una ciudad que se llama Yulin, en donde comen perros, sacrifican perros, y se los comen hasta hervidos. Entonces el gobierno chino dice hoy, enero, después que tiene la pandemia expandida por todo el mundo, bueno, no, ¿saben qué? Los perros son animales de compañía. Y los otros gobiernos todavía no respondieron. Entonces, yo en eso por lo menos soy bastante crítica, y bueno, son sociedades, en África, en Asia, todavía tenemos sociedades, como dice Paul McCartney, un tanto medievales. Sí. Acá hay otra pregunta que va en ese sentido también. ¿Se sabe si el contagio es por el contacto solamente con esos animales o por el consumo en sí? En realidad, eso es justamente lo que no se estableció todavía. Sí se cree que está como la cadena bastante clara. Es posible que haya aparecido el virus en un murciélago, cosa que ya ocurrió antes. De todas maneras, el murciélago no tiene la culpa. De allí haya pasado a un pangolín y de allí haya pasado a un humano. En este caso particular es posible que la cadena sea esa. Imposible de determinar con tanta precisión, ¿no? Pero bueno, se cree que es un poco por ese lado. Más que nada por el consumo en este caso particular. ¿Y vos crees que ahí también tiene que ver, más allá del consumo de cosas no tan raras, pero de cosas que tal vez no estén tan sucias o tanto en contacto con la basura, la propia higiene de cómo comercializan esas cosas y Sí, cómo claro. cuidan esas cosas influye también, ¿no? O sea, Sí, absolutamente. En realidad eso es un caldo de cultivo para nuevos patógenos, porque como les contábamos, yo me evité ponerle fotos medio cruentas, pero hay fotos y hay imágenes que muestran claramente cómo en las mismas superficies en esos lugares son sacrificados los animales con los mismos cuchillos. ¿Entendés? Y ese cuchillo después lo usa un humano. Imposible que no salten esos virus a los seres humanos en ese tipo de lugares. Pero por otro lado también en la Patagonia, en el Bolsón, el brote de hantavirus que tenemos, no sé, cada 2, 3 veranos, que también es muy fuerte y afecta mucho a esa zona, tiene que ver con los desmalezamientos, en realidad. Levantan pastizales enormes y los colilargos bajan a las ciudades. Es por eso, no está el bicho metido en un galpón más o menos urbanizado, y porque sí, está en realidad porque estaba escondido, se desmaleza para avanzar con la urbanización en la Patagonia, donde la urbanización es bajísimo, pero existe, y ahí aparece lo mismo con otro montón de enfermedades, la gripe aviar misma. ok. Todas tienen que ver con el contacto inadecuado de los seres humanos con los animales. Acá hay un montón de preguntas. Bueno, hay un comentario también. A Creo ver. que lo que muestra esta epidemia es que estamos globalizados y lo que pasa en cualquier lugar o hagan los chinos nos repercute. O sea, ya no estamos Absolutamente. a un espacio reducido. Absolutamente, y por eso cuando por ahí nosotros decimos, bueno, yo no tengo nada que ver, claro, no tenemos nada que ver con eso, pero la verdad es que estamos afectados por eso es la necesidad de salir a pedir, en este caso particular, el cierre definitivo de los mercados de carne de vida silvestre. También tenemos mercados de tráficos de fauna, es como otro plano dentro del mismo mundo, otra cuestión. Tenemos mercados de tráfico de fauna en mataderos, ¿no? Eso existe. Te sigo leyendo. Sí, ¿Existe el caso de algún país que esté impulsando iniciativas de recuperación económica durante o post pandemia que incluya la sostenibilidad ambiental? no. No, hay algunas declaraciones. Lo que pasa es que yo lo que creo honestamente es que los dirigentes en el mundo, los países más desarrollados, que son los que están a la cabeza de esto, todavía no se animan a pronunciarse.
hay algunos más atropellados como Trump, que ya salió a decir, sí, vamos a hacer paquete de estímulo económico, petróleo, gas, bueno, listo, con esa línea ya nos vamos dando cuenta. La canciller Merkel es difícil que diga una cosa así. El tema es cómo van a enfrentar la recesión económica en sus países y cómo eso va a repercutir en el resto de los países. Yo no he registrado nada todavía sobre declaraciones que tengan que ver con paquetes de estímulo económico que contemplen el tema ambiental, así declaraciones explícitas no lo vi. Y otra cosa que quería agregar, y no lo puse en el Power para no ser muy alargar y no llenar de malas noticias, pero se lo digo igual, es que la FAO está advirtiendo sobre también una inminente crisis alimentaria que se viene, justamente por la recesión económica y por la suspensión de la cadena de suministros de alimentos, ¿no? Que está parada. Entonces, esa suspensión de la cadena de suministros lo que ha hecho es afectar a distintos sectores, ¿no? Y en especial a la producción agropecuaria. Entonces, una de las cosas que están previendo desde la FAO es que vamos a estar el mes que viene frente a una crisis alimentaria que va a afectar, obviamente, golpear a los países más vulnerables, y entonces están pidiendo también una serie de cuestiones, algunas tienen que ver con el tema ambiental, le piden a los gobiernos que frente a la falta de alimentos básicos en sus propios países no prohíban las exportaciones, que es algo que es posible que pase, ¿no? Es decir, frente a la incertidumbre del faltante del producto básico en tu propio país, es posible que frente a la recesión económica muchos países digan, basta, no se exporta más. Y ahí interrumpís la cadena de suministros a países que no tienen ese tipo de productos básicos, por ejemplo. La otra cuestión es reducir al máximo, en la medida de lo posible, el desperdicio alimentario, que es todo un tema. Bueno, eso. Por el momento son esas cuestiones las que se están contemplando, pero no he escuchado ningún dirigente diciendo vamos a tener en cuenta el cambio climático, vamos a ver cómo lo hacemos en forma sostenible. Sí he escuchado funcionarios de la ONU diciendo eso, pero no a Macron, por ejemplo. Continúo. Dice Silvia, leí algún paper sobre biodiversidad donde dice que producción aviar y porcina occidental es tan probablemente productora de pandemias como el mercado húmedo de Wuhan, además de intensamente consumidora de antibióticos, lo que preocupa por la resistencia antimicrobiana. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Lo que dijimos recién, lo dijimos está escrito así, medio igual que lo que estaba comentando en la anteúltima diapositiva que mostramos. En realidad es el mercado de Wuhan, es un problema, ese y todos los otros mercados de vida silvestre, y también es un problema la agricultura y la ganadería intensiva, por lo que decía recién Silvia, ¿me dijiste? Sí. Por lo que decía recién Silvia, y porque avanza precisamente sobre, en especial, los bosques y los pastizales y los ecosistemas naturales para producir, ¿no? Entonces ahí es donde tenés un problema también, y son tan productores de pandemias. La gripe aviar es un caso, la gripe porcina es otro caso. Bueno, y Martín también hace un comentario, no hace falta irse a Asia o África, a pocas cuadras, en el conurbano no existen medidas de cuidado desde lo básico como agua potable, cloacas y acceso a los alimentos, o sea que esto que hablábamos recién no puede surgir de cualquier lado, no necesariamente. Sí, por supuesto. En realidad lo que estamos mencionando es, como estamos hablando del coronavirus particularmente, y se sabe que el coronavirus es una enfermedad zoonótica, entonces, bueno, nos remitimos un poco a la enorme cantidad de ejemplos que hay de enfermedades zoonóticas y cómo tienen vínculo con la degradación de la naturaleza. El acceso a los servicios, bueno, el problema del agua también, esta pandemia lo ha puesto de manifiesto, ¿no? Una cosa muy simple, en los países desarrollados, la campaña es todo el tiempo, lavate las manos, lavate las manos, lavate las manos, y hay 3 millones, no sé si, no, creo que no, son más. No tengo en la cabeza el dato ahora, de gente en el mundo que no tiene acceso al agua. Entonces digo, vos mandás a lavarse las manos a la gente, y acá en el conurbano, como dice Martín, la gente no tiene una canilla cerca. Puede resolverlo el tema, pero anda a preguntar en África si se están lavando las manos. Y así un montón de cuestiones. Tenemos el problema de los indígenas también en la Amazonía, ayer lo leía, son obviamente comunidades recontra vulnerables. ¿Por qué? Porque no tienen su sistema inmunológico preparado, y ya tienen algunas víctimas adentro de sus comunidades. Hay comunidades aisladas en el medio de la Amazonía, a donde el virus también ha llegado,
están cero preparados para enfrentarlos, porque el sistema inmunológico que tienen por la alimentación que llevan no los va a poder resistir, porque no tienen acceso al agua, porque no tienen acceso a los servicios y porque no tienen lavandina. Entonces, también es cierto que va a afectar en muchísimos niveles esta cuestión que a veces no los tenemos ni siquiera presentes y estamos como más pensando en las ciudades, en los lugares donde vivimos nosotros. Bueno, buenísimo, Caro, ya te he leído todas las preguntas y Bueno, comentarios, así que a ver, una bien. última. ¿Existe un sistema de vigilancia global para monitorear el surgimiento de estas enfermedades? Sí, la Organización Mundial de la Salud, que hace medio lo que quiere, pero está un poco cuestionado el tema de la OMS. Hay también ahí para analizar, porque vieron que hay algún tipo de cuestionamiento sobre eso, en especial sobre si la OMS en el momento inicial de la epidemia subestimó un poco la cuestión, y si el gobierno chino, que fueron los primeros que advirtieron el brote, lo informaron debidamente, a tiempo y con la gravedad que eso ocurrió. Entonces de allí que se está empezando a cuestionar el papel de la OMS. Yo creo que estos organismos supranacionales todavía sirven y nos han salvado de muchas pandemias y situaciones críticas en otros momentos. Es posible que ahora lo hayan subestimado, es posible que hayan tenido información no muy fidedigna de parte del primer gobierno que lo detectó, que es el gobierno chino. Pero bueno, creo que el organismo de monitoreo es la Organización Mundial de la Salud. Buenísimo, bueno, siguen cayendo las preguntas, así que, Bueno. ¿qué opinás de la teoría conspirativa de que el contagio fue intencional por parte de China? Cero, no lo creo, no creo en eso, creo más bien, me parece muchísimo más sentido común que había un chino comiéndose un murciélago, del murciélago pasó al pangolín y el pangolín, acá estamos. Tiene sentido porque además eso ya ha pasado antes, entonces no es que es la primera vez que ocurre y estamos también teorizando sobre algo que no sabemos. Todo el tiempo, lo acabamos de decir, las enfermedades infecciosas, el 75% provienen de los animales. Buenísimo. Bueno, Caro, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, yo Sumamente espero que interesante con esta mirada desde otro ángulo, ¿no? sí. Otro ángulo más para ver la pandemia. Bueno, gracias. Espero que les haya interesado. Sé que no son las mejores noticias, pero bueno, a veces está bueno contarlo, porque si no, por ahí parece que todo tiene que ver con una cosa que nos pasó y bueno, y nos pasó. Bueno, no, hay una explicación. Seguro. Y nos sigue concientizando de el impacto que generamos nosotros, ¿no? Sí, En el medio así es, ambiente. así es. Bueno, Así que bueno, gracias. no faltará oportunidad de Gracias a volver a todos. tenerte, ¿sí? Gracias a todos, Gracias, cuando quieran. gracias a todos, Gracias. que sigan Chao, chao. bien.